BA.2 o la variante sigilosa. ¿Qué es la subvariante BA.2 y por qué preocupa a la comunidad científica? En una reciente actualización, la Organización Mundial de la Salud habría indicado que los científicos concentren sus esfuerzos en analizar a la subvariante de Omicron BA.2, dado que podría complicar la pandemia. ¿Por qué causa preocupación científica la subvariante de Omicron BA.2? En este video vamos a analizar a esta variante sigilosa y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a conocer a la subvariante de Omicron, a la subvariante BA.2, conocida como la variante sigilosa y que podría complicar la pandemia por COVID-19. Lo más importante, estaremos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos y sobre todo que ha centrado las investigaciones con respecto a COVID-19 sería la subvariante de Omicron, la BA.2. Una subvariante que se habría hecho conocida en diciembre de 2021, prácticamente a las semanas de haberse conocido a la variante Omicron, y que estaría ya causando preocupación en la comunidad científica. El punto está en que Omicron tendría a la actualidad tres subvariantes. La subvariante BA.1, que se conoce como la habitual o común, la subvariante BA.2 o la subvariante sigilosa y la subvariante BA.3, la cual ha sido reportada hace algunos días. La preocupación se centra en la subvariante BA.2, sobre todo porque no es detectada en las pruebas moleculares. Ese es un punto bastante preocupante, dado que, a diferencia de la BA.1, que sí es detectada, la subvariante BA.2 podría escapar del diagnóstico y de esta manera complicar la pandemia. Uno de los puntos muy importantes que se veía en relación a la variante Omicron era su capacidad de poder pasar desapercibida. Y este punto se daba en relación a los síntomas que presentaba, los cuales no se alejaban de los síntomas de un resfriado común. Lamentablemente, muchas de las políticas en los países se centran en que un paciente con síntomas de resfriado y ante la duda de COVID-19 tienen que realizarse una prueba de diagnóstico. Con una prueba confirmatoria se activa el aislamiento y se activa sobre todo los protocolos de seguimiento. Pero ¿qué pasa si la prueba sale negativa? Lo que va a pasar es de que las personas van a creer que tienen un resfriado, van a estar solo algunos días en aislamiento y van a salir nuevamente a la comunidad contagiando y propagando el virus. Este es el real problema que estaría ocasionando la subvariante de Omicron, la BA.2. En primer lugar, que estaría diseminándose al tener una prueba negativa para confirmar COVID-19. Situación bastante preocupante, dado que confirmar un diagnóstico para poder descartar un resfriado común de COVID-19 es importante, pero ante un resultado negativo, ello llevaría a que la persona no tenga las medidas adecuadas y sobre todo que el sistema de salud no reconozca a esta persona como un paciente COVID-19 y estaría propagando el virus. Otra situación que sobre todo estaría recomendando la Organización Mundial de la Salud es que se debe investigar a esta subvariante o sublinaje, a la cual se le conoce como la subvariante silenciosa, dado que está propagándose de manera rápida. Es importante también mencionar que hasta la actualidad esta subvariante se ha propagado en varios países y estaría ya presente en países de Europa como Dinamarca, Suecia, Reino Unido. Asimismo, en otros países como la India, Sudáfrica, y también se han registrado en Singapur, Australia, Canadá e Israel.
En total, ya 30 naciones han registrado la presencia de la subvariante BA.2 y ello causa bastante preocupación. Por el momento, las evidencias científicas sobre Ómicron se basan en el sublinaje BA.1, por lo que la OMS indica que se debe estudiar la presencia del sublinaje BA.2, que difiere de la primera, de la subvariante BA.1, en algunas mutaciones, sobre todo en la proteína S. El sublinaje BA.2 no es detectado por las pruebas PCR o pruebas moleculares. Sin embargo, las pruebas del antígeno podrían detectar, dado que estas pruebas se basan en la proteína N, que es la proteína prácticamente igual en la subvariante BA.1 y BA.2. Sin embargo, en las pruebas moleculares podría pasar desapercibida. Este es un punto importante a tomar en cuenta. Las pruebas de antígeno podrían detectar a la subvariante BA.2. Una prueba molecular probablemente no. Y acá tenemos nosotros algunas recomendaciones que poder dar. CDC habría indicado ante un paciente con sospecha clínica de cuadro de COVID-19 y se realiza una prueba de antígenos y esta sale negativo, la recomendación es repetir la prueba a las 24 horas mediante una prueba molecular. Y esto también podría darse de manera inversa. Si un paciente se hace una prueba molecular ante diagnóstico sospechoso de COVID-19 y este sale negativo, podría ampliar la información con una prueba de test de antígenos, porque de esta manera podría esta subvariante ser detectada. Este es un punto importante que debemos nosotros tomar en cuenta. A la actualidad, hay que tomar en cuenta que la pandemia sigue avanzando y ya son más de 350 millones de personas infectadas y sobre todo 5.5 millones de personas fallecidas. La subvariante BA.2 o la variante sigilosa o silenciosa en este momento causa preocupación por su avance. Podría conllevar a que su falta de detección diagnóstica o falta de confirmación diagnóstica lleve a propagar mucho más a la variante Ómicron. Y esa es una situación que debe ser tomada en cuenta, sobre todo dado que algunos países, al registrar una disminución de los casos, estarían ya liberando muchas de las restricciones y esto podría conllevar a nuevas olas de contagio. La subvariante BA.2 al momento es la subvariante de Ómicron que causa preocupación. Con el descubrimiento del sublinaje o subvariante BA.3, las investigaciones están evaluando qué va a pasar con Ómicron y eso es importante a tomar en cuenta. Recordemos que el virus tiene la capacidad de mutar y Ómicron a la actualidad constituye la variante del coronavirus que tiene más mutaciones registradas hasta este momento. Ello no descarta que podrían presentarse nuevas mutaciones y sobre todo originarse no solo nuevas subvariantes, sino nuevas variantes del coronavirus que podrían empeorar la situación de la pandemia. Nosotros tenemos que estar cuidando y lo más importante, debemos seguir manteniendo protocolos de bioseguridad para de esta manera limitar el avance de COVID-19. La subvariante BA.2 es una subvariante de Ómicron. Es una nueva característica que está teniendo la variante Ómicron en donde ya presenta 3 sublinajes y que la BA.2 no está siendo identificada en las pruebas moleculares. Situación que va a dar muchos falsos negativos y las personas no solo tienen el riesgo de empeorar su cuadro clínico, sino sobre todo diseminar el virus. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante. El sublinaje BA.2 de Ómicron, una situación importante que debemos tomar en cuenta. Sobre todo a las semanas de haberse conocido a la variante Ómicron el 26 de noviembre de 2021, ya en las primeras semanas de diciembre, investigadores en Reino Unido y sobre todo en Australia habrían identificado una subvariante que no era detectada en las pruebas moleculares y nos referimos a la subvariante BA.2, por lo cual muchos investigadores han denominado a esta subvariante como la variante silenciosa. El problema de la variante o la subvariante BA.2 es que no es detectada por las pruebas moleculares, lo que va a llevar a falsos negativos en la prueba diagnóstica y lamentablemente a que las personas teniendo COVID-19 estén diseminando el virus al no tener una confirmación diagnóstica. La preocupación de la OMS se centra en que las investigaciones
solo se han dado a la subvariante BA.1 y al momento Omicron ya registra 3 subvariantes. La BA.2 sería la subvariante silenciosa o sigilosa. Igualmente hace una semana se detectó la subvariante BA.3 que todavía se encuentra bajo observación. Es importante que no debemos bajar las medidas de bioseguridad y sobre todo tomar en cuenta que ante un paciente con síntomas de resfriado y con una prueba negativa para COVID-19, sobre todo molecular, no se descarta que sea COVID-19 y la recomendación sería realizar una prueba de antígenos que sí detectaría a la subvariante BA.2. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.